con Selvi, dice, buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, hoy va a ser puras preguntas y respuestas, señores. Agarren papel y lápiz, anoten, esto es Doctrina Sin Tabú. Testigo de Jehová, Fran Enrique, ahorita le voy a dar un minuto para que se presente, y tenemos también al predicador Selvin Unitario. Ojo, doctrinas muy parecidas. Para aquellas personas que digan que siempre atacan a Selvin o atacan a un unitario, es que ustedes son testigos de Jehová, que ustedes son arrianos. No, hoy usted se da cuenta la diferencia entre un unitario y un testigo de Jehová que les denominan arriano. ¿Ok? Entonces, pero ojo que soy neutral. Ahorita voy a dejar las reglas en claro. Aquí no estoy con cuento con nada. Y vamos a darle un minuto de presentación al estimado Fran Enríquez, alias el griego apologético. Ojo con eso, voy a abrir tu micrófono, Fran Enrique. Bueno, primeramente te doy un saludo a ti, a mi querido amigo Urrutia, y al amigo Selvin Cruz, que voy a compartir con hoy. Si Cristo persistía, ¿no? Él va a exponer sus argumentos, sus textos, y yo voy a exponer mis argumentos y mis textos, mis preguntas, mis razonamientos. También quiero darle un saludo cordial a las personas del chat que disfruten este diálogo. Como había dicho Rutia, busquen una agenda, busquen un bolígrafo, copien todos los argumentos que va a exponer Selvin y mi persona. Así que la gloria es para Jehová y ustedes sacarán sus propias conclusiones del resultado de este debate. Ok, gracias, mi estimado Fran. Y ahorita viene un minuto de presentación por parte del predicador Selvin Cruz. ¿Puedes abrir tu micrófono, Selvin? Ok, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Pues que el Padre Eterno me los tenga con bien, ¿verdad? En el nombre de su Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Así que gracias a Joaquín por prestar pues la plataforma. Llamamos a Joaquín. Vamos a empezar a hacer debates acá. Así que Frank Enrique tiene que empezar a traer todos los maestros testigos para acá. Los testigos de Jehová los queremos aquí. Aquí lo queremos. Lo queremos aquí. Y pues yo soy unitario bíblico y voy a estar esta noche defendiendo la parte negativa. Para nosotros, Jesucristo no preexistió. De hecho, nadie preexiste. Hay otro tipo de preexistencia en la Biblia, pero no es una preexistencia literal. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche, que vamos a estar en la parte negativa, son 5 preguntas, y le agradezco a Frank también por estar acá, a mis hermanos unitarios, a todos los monarquianos que están por ahí abajo, gracias. Y gracias, Joaquín, nuevamente. Paz a todos. Amén, amén. Puedes cerrar tu micrófono, Selvin, porfa. Bueno, aquí voy a dejar en claro las reglas del debate. Primero, ¿cómo va a ser el esquema? ¿Cómo va a ser el formato del debate? Ojo con esto, aquí no hay exposiciones, esas exposiciones largas que ustedes se calan en otro. No, aquí no va a haber exposiciones, señores. Quédense que aquí no hay exposiciones largas, aburridas, 20 minutos, 25, 30 minutos. No. Aquí vamos a empezar con lo picante, preguntas y respuestas, porque todo Doctrina Sin Tabú, señores. Ojo con esto. Ya la gente sabe que cree un testigo de Jehová, ya la gente sabe que cree que es Selvin Cruz. Ya más está con, ay, qué exposición. ¿Para qué exposición, hermano? Si usted conoce eso. Entonces, hoy, ¿verdad? El esquema o el formato de las preguntas y respuestas va a empezar preguntando el estimado Fran Enríquez, ¿verdad? Y termina cerrando el estimado Selvin Cruz. Van a ser 5 preguntas totalmente intercaladas. Un minuto, aunque cuando yo digo un minuto para preguntar es como para más o menos el tiempo, pero yo no los apuro en hacer su pregunta, pero que se encarguen de formular la pregunta, no de refutar ni estar exponiendo, no. Un minuto para preguntar, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar la respuesta. Así es, aquí el que dice Arriano dice directo a la yugular, eso es correcto. Aquí no estamos con cuentos, no. Ojo con esto a los dos. Aquí yo soy totalmente imparcial. ¿Qué se dice? ¿Imparcial o parcial? Imparcial. Ojo con esto. Aquí, si la pregunta lleva un sí o un no y no hay ninguna falacia, la persona debe responder primero sí o no. Si alguno de los dos no va a estar dentro de este esquema, no va a respetar estas normas, mejor avísenme y cerramos de una vez, ya terminamos esta transmisión enseguida. No está con tanto cuento aquí. Ajá. Bueno, entonces, si la pregunta lleva un sí o un no, se va a responder primero sí o no, y luego usted da el por qué. Si usted no quiere dar por qué, oye usted. Pero si la pregunta le exige un sí o un no, tiene que dar un sí o un no. Oye, ok. Entonces, estamos claros, señores, y
Creo que más nada, recuerden, preguntar 1 minuto, responder 3 minutos y refutar 3 minutos. Tranquilo, Urrutia dice el camino hacia la verdad. Uyarco, cambiaste el nombre de tu canal. Es tremendo, señores. Bueno, estimado Fran Enríquez, puedes abrir tu micrófono para efectuar tu primera pregunta. Tú sabes, Urrutia, que no veo en la pantalla. Cuando tú pongas la pregunta, no veo en la pantalla, se ve congelado. Yo te veo congelado a ti y te veo congelado a Servi. A ver, déjame ver si se ve ahí, si lo veo. Ah, muy bien. Servi, primera pregunta. ¿Se puede ser descendiente de alguien sin haber semen por medio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok. ¿Está clara la pregunta, Selvin? ¿O quiere que te la repita nuevamente? La pregunta es la que está en la pantalla. Sí, sí, la pregunta es la que está en la pantalla. ¿Se puede ser descendiente de alguien Sí, sí la sin leo. haber semen por medio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Lleva un sí, lleva un no primero y luego usted explica el por qué. Tiene 3 minutos Ok, para responder a esa pregunta. ok, la respuesta es sí. Bíblicamente, sí. Ok, ¿por qué? Porque nosotros somos descendientes a través de Jesucristo, venimos a ser linaje de Dios, venimos a ser hijos de Dios y no tiene nada que ver con semen de por medio. Por ejemplo, en la creencia trinitaria se cree que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios porque dice que Dios lo engendró, o sea que el semen no vino de José. Pero nosotros, los monarquianos unitarios, nosotros creemos que Jesús es hijo de José, porque la promesa se le hizo a un humano, a David, y ese Mesías tenía que venir del humano David. Entonces en la Biblia vas a encontrar descendientes tanto de Dios, dice, por ejemplo, Dios le dice a Salomón, yo te he engendrado hoy. Entonces ahí está hablando de semen, claro que no está hablando de semen, sino que está hablando en el momento que Dios pone a Salomón en el trono de David, que era el trono de Jehová. Entonces en el Nuevo Testamento, dice en Primera de Juan, por ejemplo, dice que nosotros somos linaje de Dios. Y ahí está la palabra nuevamente que se usa también literalmente para linaje, semilla, de engendramiento de una persona a otra persona. Entonces, en la Biblia, sí, cuando concierne a lo que es Dios, sí. Puede serse descendiente de alguien que no te engendró literalmente. Bueno, en el caso, voy a diferenciar, hay casos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los reyes de Judá, no hay un rey que fuese rey en Judá, que se sentara en el trono de David, sin ser descendiente del semen del rey. No hay caso de que un rey se sentó en el trono de David sin ser hijo legítimo del rey David, o sea, que viniera del linaje directo de David. Ahora, si hay otros casos, por ejemplo, en la Biblia, de que se mencione, nosotros somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, pero no dice que somos descendientes por la carne ni por semen literal, sino que somos descendientes por la fe de Abraham, por medio de su descendiente, que es Jesucristo, a través del Mesías, nosotros venimos a ser descendientes por la fe, pero por la fe de Abraham. Otra cosa, Pablo asegura que no todos los que son descendientes de la carne de Israel tampoco eran israelitas. O sea que esto se va más allá, a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos las tres líneas, ser descendiente de Dios, el linaje de Dios, no estamos hablando de un descendiente del linaje literal, como semen literal. Cuando vienes a ser descendiente, por ejemplo, de Abraham, por la fe, tampoco está hablando de un engendramiento de semen, pero tenemos el engendramiento literal, que es el engendramiento de un hombre engendrando a un hijo en una mujer. Ahí se está hablando del semen literal. Esa sería mi respuesta. ¿No te Ok, escuchas? ok. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, puedes apagar tu micrófono, estimado Selvin, y tienes 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Frank. Muy bien, ¿se me escucha? Porque parece que estás teniendo problemas. ¿Se escucha, Urrutia? Sí, sí, se escucha. El que tiene el problema eres tú, Frank. Yo escucho bien y Ya, miro ya, ya. bien. Ok. Bueno, primeramente, lo que ha explicado Servin es falso, porque el contexto de Romanos capítulo 9, versículo 6 a 9 da la respuesta. En Romanos capítulo 9, versículo 6, habla que la palabra de Dios, porque no todos los que son descendientes de Israel son realmente Israel. Y si tampoco son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino es como está escrito, por medio de Isaac vendrá lo que será llamado descendencia.
Es decir, los descendientes naturales no son realmente los hijos de Dios. O sea, no es necesario que en el caso de Jesús haya venido por descendencia, por semen. Aparte, la Biblia nunca habla de que Jesús es descendiente de José, el padre adoptivo. O sea, ¿habrá algún texto donde diga que es descendiente de José? O sea, descendiente de David no es lo mismo ser descendiente de José. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 20 dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, no por María. ¿Ok? Y ahí aparece una preposición ek. Ahí aparece ek neumatos. O sea, la expresión en Romanos, mejor dicho, en Mateo 1:20, dice aquí ek neumatos, estin hayo. O sea, la palabra ek es de causa, origen y procedencia. O sea, ¿de dónde viene Cristo? Cristo, la vida de Cristo fue trasladada al vientre de María mediante el Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, entonces ahí el escritor de Mateo no hubiera puesto la preposición ek. Ek significa origen, causa. Por ejemplo, en Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Ahí aparece la preposición ek en griego, que es procedencia, pero no terrenal. Primera de Corintios 15:47 dice que el segundo hombre es celestial, no es terrenal. Si es celestial, es procedente del cielo. Y ahí vuelve a aparecer la preposición ek. O sea, ¿cómo Selvin ahora va a resolver este problema con la preposición ek de causa y origen? En Mateo 1:20, que procedente, ese engendramiento procede del Espíritu Santo, no procede de María. ¿Ok? Quien da ese nacimiento, ese engendramiento directamente es el Espíritu Santo. Entonces tendría que buscarme un texto donde María haya engendrado con la preposición ek directamente a Jesús. O sea, hay dos cosas. Descendencia de José no aparece en la Biblia. Y engendramiento ek, causa y origen de María tampoco aparece. Sí aparece el engendramiento del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20, donde aparece ek neumato estin hayo. Y combinado con 1 Corintios 15:47. Sí, ya. Vale, así culminó la refutación. Para apagar tu micrófono, Frank. Y viene la primera pregunta del estimado Selvin Cruz. Puedes abrir tu micrófono y efectuar tu primera pregunta, Selvin. Muy bien, señor Frank. Voy a formularle una pregunta. Para nosotros los unitarios, Jesús no preexistió, o sea, no tiene una preexistencia literal, ¿verdad? De una manera concreta, no tiene una preexistencia simplemente en idea, en plan, ¿verdad? No en una forma material, sino que de una manera conceptual. Esa es nuestra creencia, ¿verdad? Ahora, esta es la pregunta que yo tengo para usted. Ya sabemos, ¿verdad? Que David se le hizo la promesa de que un descendiente de él se sentaría en su trono, ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ya que para ustedes, como testigos de Jehová, ya que para ustedes Jesús sí preexistió, escucha bien, para ustedes sí preexistió de una manera literal, ¿ok? Esta es mi pregunta para usted, ya que nosotros no creemos eso. Mi pregunta para usted es que usted me diga, escucha, ¿quién era Jesús antes de existir como hombre? Ok, voy a apagar tu micrófono, Selvin. Bueno, la pregunta es un quién. Recuerda, Fran, tienes que responder primero con un quién. O sea, ¿quién? Luego que respondas un quién, bueno, ahí verás qué dices. ¿Listo? Tienes 3 minutos para responder esa pregunta, estimado Fran. Yo creo que él formuló mal la pregunta. ¿Puedes hacer la pregunta de nuevo? Ok. No, mi pregunta está bien clara. Yo ya le dije lo que ustedes creen que creemos nosotros los monarquianos. Nosotros no creemos en una preexistencia literal, concreta. Nosotros creemos que es idea, conceptual, es contextual y es abstracto. Nosotros no creemos una existencia literal, física del Mesías. Entonces, ya que ustedes sí creen eso, la pregunta para usted es, ya que usted cree que Jesucristo sí existió de una manera literal, la pregunta es, ¿quién era Jesús antes de existir? Esa es la pregunta. ¿Quién? Muy bien. Ok, ¿entendiste ahora sí la pregunta, estimado Fran? Sí, bueno, esta pregunta no lleva ni sí ni no. Bueno, primeramente... Ok, sí, okay, tienes 3 minutos. Recuerda, la pregunta es un quién, ¿no? Dale. Sí. Bueno, primeramente, Malaquías 3:1 dice que el ángel, o sea, el mensajero que es Juan, el Bautista, abriría el camino al ángel del pacto.
O sea, ya yo sé que tú vas a citar el Shelia, pero realmente ahí se está hablando del ángel del pacto. La Reina Valera de estudio pentecostal, o sea, al pie de página dice que Cristo es el ángel del pacto, el ángel del pacto. O sea, Juan el Bautista estaría preparando el camino al ángel del pacto. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a ver en Juan 62, quiero presentar aquí Juan 62, pues si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí tenemos que analizar varias palabras griegas. La palabra navaino, que significa que es un presente activo participio, acusativo singular, que indica estar en presencia o existencia. Por ejemplo, la palabra hopu, que significa dónde, es del lugar, es decir, cualquier punto del lugar. O sea, el punto de partida de Cristo es celestial, no es terrenal. Ahora, ¿cómo tú vas a refutar la palabra hopu? Que es dónde. Dice, ¿dónde estaba primero? Aquí también aparece, por ejemplo, aparece el verbo en griego. En Juan 9:19 dice, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. O sea, el verbo copulativo en, que aparece en Juan 1:1, que habla de un verbo imperfecto, y es un verbo imperfecto en progreso, significa un tiempo pasado remoto, cronológico. O sea que en Juan 6:62 está hablando de que Cristo procede del cielo. Ahora, ¿cómo tú vas a refutar el verbo anabaino? Vas a refutar el adverbio hopu y estos términos que destruyen la idea realmente de que Jesucristo proviene de la línea de David como descendencia. Ahora quiero escuchar tu refutación acerca de Juan 6:62 y Malaquías 3:1. 3:1 que diga, mejor dicho. Ok, hasta ahí llegó la respuesta del estimado Frank. Tiene 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Selvin. ¿Puedes abrir tu micrófono? Muy bien. ¿Ya? Ok, señor Enríquez, usted acaba de contestarme que Jesucristo, lo que le pude entender es que Jesucristo, ¿quién era? Era un ángel. Y usted dice que Jesucristo era el ángel del pacto y su respuesta a la saca de Malaquías 3:1. Entonces usted tiene al ángel del pacto y ese es Jesucristo. Pero a usted se le olvida que antes de ese ángel del pacto también Dios manda a otro ángel y le llama envío mi ángel. Lo que pasa es que lo traducen por mensajero, ¿verdad que sí? Lo traducen por mensajero. Ajá, sí, ajá, aquí vamos. Mira cómo dice en el hebreo en Malaquías 3:1. Hem salah malak. Ahora, cuando usted se va a las palabras hebreas, es la mismita que Dios usa cuando dice, he aquí yo envío mi ángel, quien te introducirá a la tierra. Escuche, ese ángel que Dios envió era Juan el Bautista también. Porque usted me contesta de que cuando dice, y vendrá de pronto el ángel del pacto a su templo, usted dice que ese ángel que vendrá, usted lo hace literal, un ángel literal, porque lo traducen por ángel, ángel del pacto. Pero yo creo que eso también está con la ayuda de las traducciones, porque las traducciones al primero es malak y lo traducen por mensajero, porque saben que no le pueden aplicar la palabra ángel a Juan el Bautista. Pero en el segundo, malak, sí lo ponen como ángel, entonces por eso usted lo cree que está hablando de un ángel literal. El problema es que los dos son mensajeros enviados por Dios. Ahora, si usted tiene a Jesucristo siendo este ángel, un ángel preexistente, que era el ángel del pacto en el Antiguo Testamento, pues Juan el Bautista también Juan el Bautista también era el ángel de Jehová, porque dice, he aquí envió mi ángel delante de mí. Y Dios dijo, yo les envío mi ángel y él los protegerá. Es más, en Isaías dice que este ángel se enojó con ellos y dice que se fue contra ellos, más bien. Juan el Bautista se fue contra ellos. Ahora, lo otro que usted me está leyendo en Juan 6, de que si vieses al Hijo del Hombre volver a donde estaba, no le va a gustar mi respuesta. Jesucristo ahí no está hablando de ninguna preexistencia, número uno. Usted tiene que verlo dentro del contexto que está hablando. Él acaba de decir una preposición que dice, vosotros se van a escandalizar. O sea, les dice, esto los escandaliza porque dije que hay que comer mi carne. Lógico que no hay que comer su carne literalmente, al menos que ustedes sean caníbales. Al menos que la gente sea caníbal, que van a creer que se comen a Jesucristo. Entonces, después de eso dice, ¿esto los escandaliza? No, espérense.
si me vuelvan a ver a mí con vida, va a ir a morir primero. Cuando él dice, que pues, si vieses al hijo de, escuche, no está hablando de un ángel, si vieses al hijo del hombre volver a donde estaba primero o subir a donde estaba primero. Cuando usted encuentra esa preposición ahí que dice subir, siempre tiene que ver con bajar, morir y volver a subir. Siempre las veces que la palabra esa está subir, siempre tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Lo puede ver cuando Pablo habla, dice, el que mismo que descendió fue el mismo que subió y ascendió por todos los cielos. Tiempo, Selby. Eso no tiene nada que ver. Tiempo. Ok, ha culminado la primera pregunta por ambas partes. Ahora viene la segunda pregunta del estimado Fran Enrique. Ya te la colocas en pantalla, Fran. Sí, ponme la pantalla si lo veo, porque te sigo viendo congelado los dos. Yo no veo nada en la pantalla. ¿Ya lo pusiste, Joaquín? Ahí está, estimado Fran. Voy a apagar mi cámara ahorita mientras tú eres, porque veo que parece tu internet que está malo, Fran, oíste. Sí, parece lo tengo malo. Hey. Bueno, Selvin, segunda pregunta. La preposición pro aplicada a Jesús en Colosenses 1:17, que rige un genitivo, es temporal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, ¿entendiste la pregunta, estimado Selvin? Aparece en pantalla la preposición pro aplicada a Jesús en Colosenses 1:17, que rige un genitivo, es temporal, sí o no, ¿por qué? O sea, la pregunta requiere un sí o un no y luego das el por qué. Cuando empieces a hablar, corre tu tiempo. Ok. O sea, requiere un sí o un no, ¿verdad? Si la preposición, si está en el tiempo temporal, tu respuesta es sí o no. Sí es temporal. Correcto, sí, es temporal. Ok. Aquí vamos. Cuando leemos esto, ya solo porque las traducciones lo hayan traducido por la palabra antes, cuando dice él es antes, y hasta en la versión, creo, la versión del Nuevo Mundo le pone la palabra antes de todas las otras cosas. No estoy muy seguro, no lo he leído ahorita, pero en el versículo 16 sí le agregaron, él es antes, por él fueron creadas todas las otras cosas. En el versículo 17, cuando usted dice que él es antes de todas las cosas, esto se tiende, usted lo interpretan que quiere decir antes como que existía antes de todas las cosas. Pero el asunto que esta palabra antes, cuando usted la mira dentro de su contexto, se está hablando de la posición que tiene Jesucristo. Porque estas cosas, dice, es la iglesia. Porque cuando usted lee el versículo 18, dice, además, él es la cabeza. Primero dice, él es antes de todas las cosas, pero en vez de decir, él es antes de todas las cosas, ahora dice, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que él es la cabeza del cuerpo? Y antes ha dicho que él es antes de todas estas cosas, pero en la preposición anterior usted va a decir que está hablando de alguna preexistencia. No, cuando dice él es la cabeza del cuerpo, está hablando de la iglesia, él es ante, porque la palabra ante también es traducida por ante, de estar ante alguien, estar presente a alguien, estar frente a alguien. Es como que alguien está frente a otra persona. O sea, como que se lo pusieron a usted enfrente. Aquí en Estados Unidos se usa el foreman, el que está ante los demás, al que está ante los trabajadores. Es el hombre a quien Dios pone, o en un dueño de una compañía pone a alguien ante los demás. O sea, significa que lo escoge a él por sobre ellos. Entonces, luego más adelante dice, él es el principio. También la palabra principio no la podemos llevar a un tiempo como a preexistencia, sino que está hablando de que ser el principio en el término de por ejemplo, de la real estate aquí en Estados Unidos, bienes y raíces, a la casa modelo que hacen, a esa le llaman el principio de esa colonia, el principio de ese barrio. Entonces, cuando dice, esta casa es el principio de todo esto, esta casa le dio principio a todo, esta casa es el principio, es porque esa casa fue hecha primero. Entonces, al final viene terminando que él es el primogénito de entre los muertos. Creo que en el contexto general de Colosenses, lo que está hablando es la soberanía de este hombre, que Dios lo ha puesto como primogénito de toda criatura, primogénito de entre los muertos, él es la cabeza de la iglesia, él es antes de los demás. Esa es mi respuesta. Ok, tienes 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Fran. Bueno, Selvin, tú sabes que en uno de los videos tuyos tú mentiste, porque tú no dices que la preposición pro es temporal, es el rango. Y te voy a desmentir aquí ahora. Mira, con tus propias palabras. Colosenses que Carcamón. Porque en Colosenses 1:17 se dice que el primogénito es antes de todas las cosas.
Sí, entendí. Comienzo, listo. ¿Por qué? La razón por la... ¿Ya puedo comenzar, sí va? Ok. ¿Por qué dice que Él es antes de todas las cosas? Vuelvo y repito. Ser antes de todas las cosas. Es decir, el que está enfrente de algo. Ser antes es rango. Es rango. Al decir Él es... Wow. Selvin, ¿qué te pasó ahí? Rango. Entonces, si es rango, Efesios 1:4 dice Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es el rango. Entonces, Dios no escogió a nadie en la fundación del mundo. Salmo 92, Él es antes que naciese los montes, la tierra y el mundo. Tú eres Dios. Entonces, Dios no puede ser de tiempo indefinido. Ahí es pro en la Septuaginta griega. Entonces, Dios no es de tiempo temporal. ¿Qué vas a hacer con esos textos? Jeremías 1:5. Ahí aparece pro 2 veces. Sobre según que fue escogido Jeremías. Entonces Jeremías 1:5 ya no te va a servir en todo el debate. Porque tú has mentido aquí y has dicho que pro en Colosenses 1:17 significa temporal. Y tú dijiste que es de rango. Entonces ni Jeremías 1:5, ni el Salmo 92, ni Efesios 1:4 te va a servir a ti. Porque entonces aplicaríamos pro en estos tres textos como rango. Entonces no sería temporal. Pero hasta más, pro en Colosenses 1:17, tú mismo te estás autorrefutando, porque Cristo es ante todas las cosas, es una proposición temporal. Tenías que haber dicho que es de rango, para entonces yo ahora no fulminarte con ese video y con realmente la preposición pro. Entonces, ahí quedaste completamente refutado. Entonces, ¿es de rango o es temporal? Dijiste que temporal y tú con Cárcamo dijiste que era de rango. He dicho, caso cerrado. Ok, bueno, viene la segunda pregunta del estimado Selvin. Puedes abrir tu micrófono y efectuar tu segunda pregunta, Selvin. Muy bien. Ok, señora Frank. En 1 Corintios 15, versículo 47 dice, el primer hombre. Yo creo que todos cuando escuchamos el primer hombre, ¡puf! Adán, ¿verdad? Ok, claro, está hablando de Adán, de nosotros. Adán, terrenal, humano. El primer hombre es de la tierra y después dice terrenal. Las letras rojas lo pongo yo acá. Terrenal. Pero ahora viene otra cosa y dice el segundo hombre. El primer hombre, ¿pensaron en Adán? Segundo hombre, ¿en quién piensan? En otro hombre, en otro Adán. Pero después dice el segundo hombre es celestial. Pero escuche muy bien, estimado Frank, antes de ese versículo estaba el versículo 46 donde dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo terrenal o lo natural. Luego lo espiritual. Entonces, esta es mi pregunta. De acuerdo a este texto, señor Franklin, Jesucristo, ¿qué fue primero Jesucristo? ¿Fue terrenal o fue espiritual? Ok, esa es la pregunta. Puedes cerrar tu micrófono, estimado predicador. Y bueno, tienes que responder primero si fue terrenal o si fue espiritual y luego tu argumentación. ¿Listo, No, Frank? es obvio, celestial. Y te voy a explicar por qué. En 1 Corintios 15:47, dice que el segundo hombre, que es Señor, fíjate que es Señor, no es Cristo ni Jesús, es Kyrios, que es el Señor, es del cielo. Y ahí aparece la preposición ek nuevamente. Tú tienes que enfrentar hoy, Selvin, la preposición ek. Te la voy a sacar, todo el debate te voy a sacar la preposición ek de origen de causa. Procedente del cielo, ek o Urano. La preposición ek, que ríe un genitivo, aparece en Juan 3:31. El que viene del cielo es sobre todo, y está hablando de Cristo. El que viene del cielo es sobre todo, en Juan 3:31. Y ahí aparece la preposición ek. En Juan 3:13, sino el que descendió del cielo, ahí aparece la preposición ek, de fuente, de causa. En Mateo, capítulo 3, versículo 16-17, dice que se escuchó una voz del cielo, ek. ¿De dónde salió la voz? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. La voz salió del Padre. Ahí es ek, de fuente.
En Juan 6:44, en Juan 6:42, dice, del cielo he descendido. Ahí es ek, procedencia, de fuente, de lugar, ¿ok? No de la tierra. Juan 1:32, el Espíritu Santo descendió del cielo. Ek, ¿de dónde descendió el Espíritu Santo? ¿De la tierra o del cielo? En Lucas 10:18 dice, Satanás cayó del cielo como un rayo. Ek, nuevamente. 1 Corintios 8:6, todas las cosas proceden del Padre. Ek, hu, con el pronombre. De fuente y de causa, de origen, de lugar. Y Lucas 3:22 dice, vi una voz del cielo del Padre. Ahí es ek, de fuente. Entonces, 1 Corintios 15:47 está hablando que el segundo hombre, que es Jesús, es del cielo, procedente del cielo, no de la tierra. Así que el 46, tú lo estás descontextualizando con el versículo 47. Pero yo quiero que tú me refutes la proposición ek. No me vengas ahora a utilizar una verborrea, a dar círculo, falacia circular. ¿Me entiendes? Tú tienes que refutarme ek ahí en 1 Corintios 15:47. ¿Oíste, Servi? Esa es la respuesta. Ok, tiene 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Selvin. Señor Frank, ni siquiera habló de lo que yo pregunté. Yo hablé, la pregunta fue, ¿qué fue Jesucristo primero? Y entonces usted está refutado por Pablo, porque Pablo habla del segundo Adán, ese es que es del cielo. El segundo, no el primero. Y usted acaba de refutar, o sea, Pablo lo refutó a usted, porque usted no me está refutando a mí, usted está refutando, está hablando contra el texto. Ahora le voy a decir, señor Frank, que todo lo que usted dijo aquí, le voy a poner bien clarito. Aquí se está hablando de la resurrección. En la resurrección es que este hombre es llamado el segundo Adán, porque el primer Adán fue el primer hombre que Dios creó y de él viene toda la humanidad, esta humanidad que tenemos. Pero del segundo hombre, que es el resucitado, este que resucitó de los muertos, este es el postrer Adán. Este es el segundo Adán. De ese se está hablando, que es del cielo. No se está hablando de nadie antes, porque le voy a decir una cosa, sabe que los que nacen del cielo, dice que no puede volver a morir. Pero usted tiene a Jesucristo siendo del cielo, muriendo, y después lo tiene del cielo otra vez. ¿Cómo es posible que usted tenga a Jesucristo, que primero el Espíritu, pero muere? Pero aquí, mira, miren lo que dice clarito, pero Dios le da cuerpo a cada quien y a cada semilla su propio cuerpo. Y a toda carne también, lo mismo. Pero fíjense qué bien lo que dice en el versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción. Esto es lo terrenal. Mire qué es lo que sembró. Lo terrenal. Se siembra corrupción y se resucita en incorrupción. Este incorruptible, este es el segundo Adán. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Usted tiene a este hombre siendo antes y muriendo. ¿Cómo es que va a ser el segundo Adán y va a morir? El segundo Adán no muere. O sea, se siembra el cuerpo natural. Ahí está otra vez. Miren, el primer hombre, natural. Ese fue el hombre que sembró. Se fue sembrado en la tumba, murió. Se resucita cuerpo espiritual. Escucha. Y lo espiritual no es primero. Usted mintió. En esta pregunta usted mintió. Porque el texto está diciendo lo contrario. En esta pregunta usted acaba de mentir. Porque el texto está diciendo que lo espiritual no es primero. Y usted tiene el espiritual siendo primero. O sea, usted está contra el texto. El texto me da a mí el favor. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán. Mira cuál viene primero. ¿Cuál vino primero? ¿El espiritual vino primero, según usted? No, el primer Adán. Escucha, el primer Adán era alma viviente, pero el postrer, espíritu dador de vida. Está notando, pero lo espiritual no es primero. Ahí es donde usted está refutado. Lo espiritual no es primero. Usted me lo puede poner como usted lo quiera, con toda la teología de los testigos de Jehová que usted le quiera meter aquí. Es pura teología. Pura teología lo que te acaba de meter. Aquí el texto dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Está hablando de Adán, que fue tomado de la tierra. Jesucristo no fue tomado de la tierra. Jesucristo es nueva creación, nueva criatura del cielo. Tiempo. Bueno, viene la tercera pregunta del estimado Frank Enríquez. Ya te voy a colocar la imagen, Frank. Déjame, y en lo que esté la imagen, tú efectúas. Abre tu micrófono, Frank. Si es la misma pregunta, la voy a combinar porque ya la citó, pero bueno, voy a combinar. Dice, según 1 Corintios 15:47, dice que el segundo hombre, Jesús, es el cielo. La frase griega ek
o Urano es de fuente, origen, de causa, procedencia del lugar. Muy bien. Tú dices que en el versículo 40 y 46 lo físico, o sea, lo espiritual no es primero. Muy bien. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido el segundo hombre, que es Jesús, es del cielo? Es del cielo, según la preposición ek. ¿Qué significa para ti la preposición ek o Urano? La preposición ek ahí me está diciendo que Cristo procede del cielo, sí o no. ¿Por qué? La preposición ek, recuerda. Que repita la pregunta otra vez, la última parte, lo que es la pregunta. Ajá. 1 Corintios 15:47 aparece la expresión ek o Urano, procedente. Esa expresión ek, con la preposición ek, que rige un genitivo, significa procedencia del lugar. O sea, que Cristo procede literalmente del cielo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, tiene 3 minutos para responder esa pregunta. No. Recuerde, yo un sí, un no y luego el por qué. La respuesta es no. ¿Okay? La respuesta es no. Porque este es mi por qué. Porque cuando dice que el segundo Adán está hablando de un hombre, sigue hablando de un hombre. No está hablando de un ángel. No está hablando de Dios. No está hablando de un humano. Dice el primer hombre terrenal. El segundo hombre es del cielo, pero a usted se le olvida una cosa, porque usted está excluyendo a todos los hermanos de Jesucristo. Usted está excluyendo que todos también seremos como Jesucristo. Porque si usted me está diciendo que Jesucristo, Él es el único que viene a ser, como usted lo pone literalmente, que ya como que ya preexistía en el cielo, este es el problema. Según Romanos 8:29 dice que todos venimos a ser a la imagen de su Hijo. En Cristo todos somos vivificados y llegamos a estar a la estatura de Él, porque en Cristo es que venimos a ser hijos de Dios. Pero esto no se puede lograr si Él no hubiera resucitado. Entonces, usted con esa pregunta, para mí que es una pregunta desperdiciada, porque tú quieres meterlo literal cuando ya estás refutado en la pregunta anterior. Yo te pregunté, mi pregunta anterior te dejó mal parado, porque yo te pregunté y tú lo negaste. Yo te pregunté a ti, mi pregunta anterior te dije clarito. Jesucristo, ¿qué era primero? ¿Terrenal o era espiritual? ¿Qué era primero? Yo te pregunté y tú dijiste que era espiritual primero. O sea, tú fuiste contra el texto. Ahora sacas una pregunta del mismo texto, pero a ti se te olvida lo que la Biblia dice. La Biblia dice, mira, te leo un par de textos. Cuando tú vas a la Biblia, dice que los que hemos sido muertos en Cristo, también hemos sido resucitados en Él. O sea que cuando Él viene a resucitar, viene a ser el primogénito de la nueva creación. O sea, y primogénito en el concepto monarquiano, primogénito no significa lo que ustedes creen. Primogénito es parte de, es uno del grupo. Entonces, Jesucristo viene a ser el primero que resucitó para vida eterna, el primero nacido del cielo. En esa palabra que usted usa, sí, pero no como usted lo pone, porque todos vamos a ser como Cristo. Así que Él fue el primero, según el mismo Corintios, capítulo 15, el versículo 23 en adelante, Él dice que así como Cristo fue las primicias de los que durmieron, luego nosotros los que somos de Cristo en su venida. Entonces, usted está excluyendo a todos los hermanos de Jesucristo de este pasaje. Porque si usted tiene a Cristo siendo así literalmente como usted dice, entonces tiene que agregarnos a todos los que seguimos a Jesucristo, los tiene que agregar en el mismo contexto. Así que para mí Jesucristo viene a ser, hasta en la resurrección viene a ser así como dice el texto, el segundo Adán del cielo. El primer Adán de la tierra, porque Él tuvo que morir a esta humanidad, Él tuvo que morir, Él nació aquí, murió, resucitó. Ok, tiene 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Frank. Lamentable el disparate que tú dijiste ahí en esa respuesta, compadre, te lo tengo que decir. ¿Sabes gramaticalmente la morfosintaxis griega? Lo que significa 1 Corintios 15:47, yo te lo voy a explicar bien suavecito. Primeramente, 1 Corintios 15:47 dice, ho protos antropos en gek hoikos. O sea, el primer hombre procede de la tierra. Voy a contrastarte la palabra procedencia ek gex, que significa procedencia de la tierra. Si Adán procede de la tierra, del polvo de la tierra, que fue construido, fue creado,
por Dios no puede ser ni del cielo ni puede ser de otra materia, del polvo de la tierra. El origen del primer hombre, que fue Adán, es de la tierra, su origen, su procedencia, Ek, procede de los elementos de la tierra. Pero en el 47 aparece Ek Urano. Si Adán, el primer hombre, fue hecho de la tierra, su origen es de la tierra, procedente de la tierra, tiene que ser el hijo procedente del cielo. ¿Cómo tú vas a decir de la resurrección? ¿De dónde tú sacas ese disparate, compadre? Procedente del cielo, su origen es el cielo, porque ahí está la preposición ek, y no respondiste la pregunta. Te dije, fui muy explícito, respóndeme con la preposición ek. Te fuiste a dar una explicación teológica, descontextualizaste el texto, te fuiste para el 46, después hablaste de primogénito. Yo no te hablé de eso, te hablé de la preposición ek. Ek, procedente del primer hombre de la tierra. Ek, procedente del segundo hombre del cielo. Jaque mate. Ok. Viene la tercera pregunta del estimado Selvin Cruz. Puedes abrir tu micrófono y efectuar tu tercera pregunta, Selvin. Ok, mi tercera pregunta es de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La pregunta de este texto, pregunta para usted, señor Frank. ¿Dios envió a un nacido de mujer o envió a un ángel? Ok. La pregunta es clara. Frank, tienes 3 minutos para responder. Ya te lo expliqué en Malaquías 3.1. Lo que pasa es que tú descontextualizaste Malaquías 3.1. ¿Cuál es la respuesta? La ¿Un respuesta ángel o un es nacido que de mujer? un ángel fue y ¿O un entró ángel? mediante un ángel que llegó a ser hijo de Dios, humano. Ahora, muy bien. Tú en varios videos has dicho que la expresión será, el Hijo de Dios será, quiere decir que Cristo no preexistía como hijo. Eso es una falacia tuya, es un disparate también, porque la Biblia habla en el Salmo 72:17 que será su nombre para siempre, Jehová. ¡Wow! El nombre de Jehová será. Entonces, Eva no conocía el nombre de Jehová. ¡Wow! Isaías 2:11, Jehová solo será exaltado aquel día. Exaltado, si Jehová siempre ha sido exaltado de la eternidad. Isaías 19:21, Jehová será conocido en Egipto. Si ya conocían los israelitas, José ya conocía a Jehová. Isaías 28:5, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema. ¿Cómo el nombre de Jehová será? Si Eva dijo en Génesis 4:1, he concebido a mi hijo con la ayuda de Jehová. Así que el nombre de Jehová se va a conocer en el futuro. Entonces, eso no quiere decir que el hijo, aunque la Biblia dice que sería llamado hijo del Altísimo, Cristo, de una manera implícita, puede tener el nombre. Aparte, Jesucristo es llamado hijo de Dios. Si vamos a Apocalipsis 22:16, se le llama la estrella de la mañana. Y cuando vamos a Job 38:7, los ángeles son la estrella de la mañana. Y aparece en la misma palabra morfosintáctica griega. La estrella de la mañana aplaudieron a Dios, los hijos de Dios. Entonces Cristo forma parte del grupo de los hijos de Dios, de la estrella de la mañana. ¿Cómo tú vas a refutar el Apocalipsis 22:16? Cristo preexistía como hijo de Dios, aunque la palabra hijo no aparezca de una manera implícita, como la palabra humano no aparece de una manera explícita después de la resurrección de Jesús, que tú dices que Jesús es un humano en el cielo. La palabra humano no es aplicado, como tampoco podemos nosotros probar de una manera explícita que Cristo preexistía como hijo, pero Cristo sí preexistía como hijo. Apocalipsis 22:16, combinado, comparado, contrastado con Job 38:7. Los hijos de Dios, las estrellas de la mañana. Cristo forma el grupo de las estrellas de la mañana, el hijo de Dios. Más nadie es la estrella de la mañana, ni Jehová, ni nadie, ningún ser humano. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Ok, tiene 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Selvin. Ok, señor Frank, no escuché el versículo donde diga que Dios envió un ángel.
Número uno, no escuché, esa fue mi pregunta. ¿A quién envió? ¿A un nacido de mujer? Usted nuevamente, usted está en contra de la escritura, porque el escritor aquí dice un nacido de mujer. O sea, usted acaba de negar lo que el texto dice. Pablo lo refuta a usted. Yo no tengo que lidiar con usted, pero igual tengo 3 minutos para acabarlo. Mire lo que va a suceder. Usted acaba de decir que envió a un ángel, pero usted no me dio el texto. Señor Frank, usted me debe el versículo. Yo creo que a usted le voy a seguir posteando en las redes sociales el hombre que no me dio el versículo donde Dios envió a un ángel a morir. Entonces, aquí está mi refutación rápida. Mire, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, un nacido de mujer y nacido bajo la ley. Usted no me puede proveer un versículo a mí que diga que un ángel estuvo bajo la ley. Usted no me puede usted dar ningún versículo. Ahora, otra cosa que a usted se le olvidó, que Dios a ningún ángel, según a Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles? Señor Frank, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? ¿A cuál? Señor Frank, nuevamente escuche, para que cuando usted le ponga la cabeza a la mano oiga mis palabras. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles, señor Frank? Señor Frank, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Le repito nuevamente. Ahora mire otra cosa, señor Juan, señor Frank. En Hebreos 2:5, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Señor Frank, ¿a cuál de los ángeles Dios sometió el mundo venidero, señor Frank? Yo creo que fue a un nacido de mujer. El texto dice clarito, porque ciertamente no tomó, escuche, no tomó, Hebreos 2:16, no tomó para sí, ¿qué cosa? A los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Notó la magnitud de mi pregunta? Contundente y fulminante. Usted no tuvo nada, ningún material tiene para contestar esta pregunta. El texto dice que envió a un nacido de mujer y dice que él no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino la de la descendencia de Abraham. ¿Qué naturaleza no tomó? La de los ángeles. ¿Cuál sí tomó? La de Abraham. Ahora mire lo otro, porque a ninguno de los ángeles Dios le sujetó el mundo venidero. ¿A cuál de los ángeles se lo sujetó, señor Frank? Señor Frank. ¿A cuál de los ángeles Dios le sujetó el mundo venidero, señor Frank? No, fue a un nacido de mujer, señor Frank. Esta pregunta, señor Frank, vamos a empacar y traigan el formón y traigan todo eso, señor Frank. Aquí usted se fue contra la escritura, señor Frank. El texto dice que a un nacido de mujer y Dios no le dio a ningún ángel el mundo venidero. A ningún ángel le llamó, mi hijo eres tú. A ningún ángel. Usted me debe el versículo, usted no me lo dio. Usted solo dijo y usó la atalaya, usó todo lo que ustedes dicen, pero no me dio el texto. Tiempo, estimado Selvin, tiempo. Servido. Bueno, viene la cuarta pregunta del estimado Fran Enrique. Puedes abrir tu micrófono. Ahí, te la presento en pantalla, Fran. La cuarta pregunta. Sí, claro. Dale, vale. Ya te la coloco por acá en pantalla. Ahí estamos. Ay, mi madre. Muy bien. ¿Fue Jesús como hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo? Explique la expresión griega ek procedente de neumatos sobre el texto de Mateo 1:20. ¿Fue engendrado el Hijo de Dios, o sea, Jesús, por el Espíritu Santo o por María? Pero principalmente, explícame Mateo 1:20 con respecto al Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, la preposición ek. Explícame en el griego qué significa la preposición ek neumato ahí en Mateo 1:20. Ok, tiene 3 minutos para responder esa pregunta, Okay. estimado Selvin. No. Ese texto no dice engendrado por, ni tampoco existe un versículo que diga, y este engendró a este. Recuerda cómo sucede en la genealogía la palabra genao. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Usted no me puede dar un versículo que diga, y el Espíritu Santo, él ejecutando esa acción. Escuche, que el Espíritu Santo ejecute la acción de genao. Usted no tiene un versículo. Que diga, y el Espíritu Santo engendró a Jesús. Usted no tiene eso. Usted se está apoyando en su propia traducción y en la propia traducción Reina Valera, que casi es la misma con la que usted está usando. Porque usted dice, lo que en ella es engendrado, o sea, lo que en ella es engendrado, estoy de acuerdo, yo sé que se está usando usted. Yo sé cuál está usando. Ok, lo que en ella, escucha lo que dice el texto, lo que en ella es engendrado, o sea, lo que hay en ella, en su barriga, ahí es donde viene la palabra del Espíritu Santo es. Pero a usted se le olvida, señor Frank, que en el Antiguo Testamento dice que todo primogénito será mío. O sea, ese niño que estaba en ella, del Espíritu Santo es. El concepto del Espíritu Santo viene a entrar en
en más uso en el Nuevo Testamento, pero es un concepto creado por los propios hebreos, que cuando ellos se referían al Espíritu Santo se están refiriendo a la esencia de Dios en la vida de ellos. Cuando Dios se revelaba a ellos, a eso le llamaban el Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento esta palabra cobra más uso y entonces dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿qué significa ser del Espíritu Santo? Bueno, ese mismo concepto lo va a encontrar más adelante cuando dice que nosotros no satisfagamos a las obras de la carne, sino que vivamos solo haciendo las obras del Espíritu. ¿Está escuchando que de nosotros mismos vienen obras de la carne, obras del Espíritu? Obras que proceden de la carne, obras que proceden del Espíritu. Entonces, usted tiene lo mismito. Ahora la pregunta es, estas obras que el Espíritu hace, ¿quién es el que las está haciendo? Usted, ¿no? Dice que son las obras del Espíritu, pues las está ejecutando usted. Las obras de la carne, una carne muerta no va a poder hacer esas obras. Las tiene que hacer una persona viva, las dos obras. Entonces, usted se enfrascó mucho en la palabra, como están en las traducciones, del Espíritu Santo es. ¿Por qué no es al revés, señor Frank? Me termino con esto. ¿Por qué no dice, no te preocupes, toma a tu mujer, no tomes a tu mujer, no es tu mujer? El ángel le tuviera dicho, toma a esta mujer, cuídala tú, porque lo que hay en su barriga, el Espíritu Santo engendró un hijo en ella. ¿Por qué el texto no dice así? ¿Por qué el texto no usa al Espíritu Santo como ejecutor de esa acción de decir, el Espíritu Santo engendró a Jesús? Usted no tiene un versículo que diga eso. O sea, para mí es una pregunta desperdiciada. Tiempo, estimado Selvin. Tienes 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Frank. Bueno, primeramente, Selvin, tú no te voy a decir que sepas griego, porque yo tampoco sé griego. Yo sé terminología griega, pero tú no has estudiado bien el texto. Fíjate que ahí aparece el verbo auristo pasivo participio, egenesen. Habiendo sido engendrado, no por ella, habiendo sido engendrado, y así lo dice el interlineal de Tischendorf, habiendo sido engendrado procedente del Espíritu, de Espíritu, egenesen en neumatos. O sea, el Espíritu Santo engendró a María, puso la vida, la esencia de la vida de Cristo en el vientre de María. Lo que hizo María fue acelerar el proceso de gestación en el vientre por 9 meses. Pero quien depositó la vida de Cristo ahí fue el Espíritu Santo. Por eso que era necesario que tú me dijeras a mí qué significa la proporción ek, que es de causa y de fuente. La fuente viene del Espíritu Santo, la causa viene del Espíritu Santo, el origen viene del Espíritu Santo, no viene de María. ¿De dónde tú sacaste ese disparate? Ahí aparece Génesis en neumato. Y cuando vamos a Juan, déjame buscar aquí rapidito, Juan 14, vamos a Juan 14, Juan 14, 16, déjame ver si me alcanza el tiempo. Dice, a ver, déjame ver un momentico, creo que es Juan 15, 26. Muy bien, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre. Fíjate que aquí la palabra procede, vamos a buscar aquí, la palabra procedencia está hablando que el Espíritu proviene del Padre, que es pertenencia del Padre. Así que en Mateo 1:20, la procedencia del engendramiento del Espíritu Santo posee el Espíritu Santo, no posee María. Es procedencia del Espíritu Santo. Tú tienes que demostrarme ahí en el griego que no es procedente del Espíritu Santo. Me lo tienes que demostrar. Hasta aquí. Ok, señores. Bueno, esto está tremendo, señores. Recuerden que estamos en Doctrina Sin Tabú. El que no se ha suscrito, suscríbase a Doctrina Sin Tabú, papá, que esto solamente se ve aquí. Aquí está escorriendo sangre. Bueno, viene la cuarta pregunta del estimado Selvin Cruz. Cuarta pregunta, Selvin. Suéltale. Ok, señor Frank, le voy a leer un texto donde usted va a quedar sepultado con esta pregunta, señor Franklin. Mire, Hebreos 2, versículo 5. Escuche la pregunta. Dice el texto, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero. Pero escuche lo que dice al final, del cual estamos hablando. Escuche de cuál mundo se está hablando.
del mundo venidero. Ahora, yo quiero que usted me conteste la pregunta, ¿es de sí o no? Este es de sí o no. Dios sometió el mundo venidero a un ángel, sí o no. Escuche la pregunta, si es sí, me va a decir cuál ángel es ese. Adelante. Ok, tiene 3 minutos, recuerda sí o no, y luego tu argumentación. Espérate, déjame buscar aquí el texto un momentico. Espérate. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Hebreos 5, un momentico. Dale. Cuando Tengo leas el problema con el ahí internet. te pongo el cronómetro. ¿Listo? Hebreos 5, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, primeramente, no. Porque el texto está diciendo, o que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Cristo deja de ser ángel cuando entra en el vientre de María. Adopta una naturaleza humana, no una naturaleza divina. Cristo deja de ser de naturaleza divina, según Filipenses 2:6, se despojó a sí mismo de su naturaleza, de sus atributos, de su gloria, y toma una forma humana. Por eso es que no sujetó a los ángeles, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Si vamos aquí al versículo 6, dice, pero hay quien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que actúe como el Hijo del Hombre para que se le visite. Y el contexto del versículo 4 dice, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros a repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, en el contexto no dice nada, pero en el versículo 5 está hablando realmente, no es que Cristo deja de ser ángel. Ahí no está diciendo que Cristo deja de ser ángel. Tú tienes que demostrarme a mí en el versículo 5, que Cristo deja de ser ángel. Está diciendo, por ejemplo, cuando vamos a Hebreos 1, 13 y 14, dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? A ningún ángel, porque el Hijo es el único que se sentó a la diestra. Los ángeles no son partícipes de los privilegios que Cristo tuvo en la tierra. Ningún ángel es participante. ¿A cuál de los ángeles yo te he engendrado hoy? Ningún ángel ha sido engendrado por la Virgen María. Humanamente, ningún ángel. Pero Cristo no se exceptúa del grupo de los ángeles. Tú tienes que demostrarme a mí que Hebreos 1:5 y Hebreos 2:5, Cristo se exceptúa del grupo de los ángeles. Me lo tiene que demostrar bíblicamente. Ahí no dice que Cristo se exceptúa de los ángeles. O sea, ahí lo que está hablando es que Cristo es el único que fue engendrado, el único que se sentó a la diestra y el único que ningún ángel ha sido introducido, el Hijo de Dios, al mundo. Como dice Hebreos 1:6. Introduce nuevamente el primogénito en el mundo. Tiene que demostrarme que Cristo se exceptúa del grupo de los ángeles. En Hebreos 2:5, en Hebreos 1:5. Y en Hebreos creo que es el 1:16, creo que, si no me recuerdo. Esa es mi respuesta. Ok. Tienes 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Selvin. En lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo. Gracias, Joaquín. Tú tenías que decir, tiene 3 minutos para hacerlo pedazos a Frank. Frank, no escuché el nombre de ese ángel, o por un momento me pareció que sí dijiste que sí se lo dio a un ángel. Ese ángel se llama Frank. Al ángel Frank fue a quien Dios le sujetó el mundo venidero, número uno. O no, fue a un humano, ¿verdad? Eso es lo que yo vengo diciendo, Frank. Porque tú dijiste clarito en Gálatas 4:4, cuando yo te pregunté, ¿el hijo que Dios envió era hijo de mujer? ¿Procedente de mujer, Frank? Tú has estado usando la preposición ek. ¿Recuerdas, Frank? Ahora, yo quisiera que tú me leyeras Mateo 1:16. Tú dijiste que ek no aplicaba para María. ¿Recuerdas? Te refutaste solo. O sea, voy a hacer 5 refutaciones en 2 minutos. Número 1, la palabra ek, Uranus, que dijo usted, que procede del cielo, que eso no aplica para María en Mateo 1:20. Pero si te vas a Mateo 1:16, dice que Jesucristo, el Cristo ek de María. Dice que sí procede de María. Ahora, número 2, ya refuté esa parte. Sí vino de María Jesucristo. Era hijo de mujer. Ahora, mi pregunta aquí fue, ¿a cuál de los ángeles Dios le sujetó el mundo venidero, Frank? Entonces, usted me está hablando de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. No, estamos hablando del mundo venidero, Frank. ¿A quién le sujetó Dios el mundo venidero? Se lo voy a leer. Porque no fue a ningún ángel a quien Dios le sujetó el mundo venidero del cual hablamos. Así dice Hebreos 2:5 en la Biblia español moderno. Pues alguien dio testimonio en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le tengas cuidado de él. ¿De quién está hablando, Frank? De humanos, Frank. Le hiciste menor que los ángeles al humano, Frank.
Al humano, señor Ángel Frank. Le coronaste de gloria y redonda. ¿A quién? A los humanos, Frank. Y al final del versículo 8 dice, pero no vemos que todavía todas las cosas le sean sujetas. En el versículo 9, Frank, sin embargo, vemos a Jesús. Escucha, Frank, escucha, Frank, escucha. Pero vemos a Jesús, aquel que fue hecho menor que los ángeles. Frank, un humano, Frank, un humano. Dios le sujetó todas las cosas a un humano, Frank. No se las sujetó a ningún ángel. O sea, usted está refutado. Mis preguntas han venido en línea para ver que usted me contesta en Gálatas 4:4 y luego usted que me contestó en 1 Corintios 15 y por eso lo rematé con esta pregunta. Porque usted aquí tuvo que admitir que Dios no le sujetó a ningún ángel. Usted no me dio ninguna razón para que yo le crea que los testigos de Jehová tienen la razón al decir que Dios le sujetó a un ángel, que Dios envió a un ángel. Porque usted lo que acaba de admitir esta noche que Juan el Bautista era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Porque Dios dice, aquí yo envío mi mensajero. Y usted dijo que el segundo, que es el ángel del pacto, era un ángel. Pero entonces, si usted tiene a ese segundo como ángel, usted tiene a Juan el Bautista siendo el ángel de Jehová, porque dice, aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Y eso fue lo que Dios dijo en Éxodo 23. Aquí yo envío mi ángel delante de vosotros. Es las mismitas preposiciones, solo se tiene que ir a la Septuaginta. Porque aquí yo envío mi ángel delante de vosotros y también dice, aquí yo envío mi ángel delante de mí. Es las mismitas preposiciones, solo tiene que ir a verlo. Usted sabe bastante griego, me dijo, lo presumió ahorita. Que yo no sé nada, usted sí sabe, yo la verdad no sé nada de griego. Tiempo, Selvin. Yo sé de Biblia. Tiempo. Ok, viene la quinta, ojo con esto, quinta y última pregunta de parte de Frank Enrique. Quinta y última pregunta. Puedes abrir tu micrófono y efectuar tu última pregunta, Frank. Sí, ponla ahí, Ruti. Muy bien. Según Colosenses 1:16, los verbos etixen y etistai implica que Jesús preexistía como persona antes de crearse todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Los dos verbos, etixen y etistai, está hablando de la preexistencia de Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, tiene 3 minutos para responder. Recuerda ya un sí o un no y luego el argumento por qué. No. Esas dos preposiciones, tanto el verbo como la preposición, no están hablando de ninguna preexistencia. No. Mi respuesta no. Queda contundentemente respondido que no. Ahora voy a la respuesta. ¿Sabe por qué, señor Frank? Porque en Colosenses usted lo lee aisladamente basado en la creencia que usted tiene en Colosenses 1:16. Pero usted ignora que hay un contexto. En ese contexto sabemos que no se está hablando de ninguna creación en Génesis. Ahí no se está hablando de la creación de rocas, pingüinos, árboles, monos, jirafas. No se está hablando de la luna ni del sol. Aquí lo que se está hablando es la nueva creación, porque cuando usted lee en el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Si usted lee en el versículo 20, en el mismo contexto, y por medio de él creó el sol, la luna y las estrellas. No dice eso. En el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todo, tanto lo que está en la tierra y lo que está en el cielo, haciendo la paz. En Génesis, señor Frank, no, mediante su cruz, mediante la sangre de su cruz. A usted se le olvida, para creer lo que usted cree, señor Frank, yo tengo que olvidarme del contexto. Y yo no sabía esta parte de usted, que usted ignoraba el contexto de los versículos, porque la preposición, esa que usted tiene ahí, la palabra griega en, recuerde que es del lugar, primero es del lugar. Esa palabra que está ahí es que está Jesucristo como el primogénito, ya puesto aquí, Dios lo tiene resucitado, y en él va a crear todo. Pero usted está en su mente, viaja fantásticamente, ¿verdad? A Génesis, en él está creando todas las cosas. De hecho, la última versión creo que fue la 1986 de ustedes, la versión del Nuevo Mundo dice, y por él fueron creadas las otras cosas. Y ustedes nunca han podido probar con la Biblia de los testigos de Jehová de dónde sacaron esta proposición que dice, y por él fueron creadas las otras cosas, la palabra las otras cosas. Nunca lo han podido probar ni sintácticamente, ni con ningún papiro ni manuscrito. Así que me voy a quedar con esta versión que estoy leyendo acá, porque en él fue creado todo lo que está en el cielo y en la tierra, y dice tronos, dominios, potestades y autoridades. En Filipenses, que es el libro, ¿verdad? Que se puede decir libro paralelo. Miren lo que dice en el versículo 20.
Dios ejercitó este poder cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en lugares celestiales por encima de principados, poderíos, autoridades y de todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la edad venidera, o sea, en el mundo venidero. O sea, este texto, señor Frank, simplemente está hablando de que Dios puso a Cristo en un lugar de preeminencia y en él ha creado todo lo demás. En él somos nuevas criaturas. En Cristo somos Tiempo, estimado Él es el Selvin. primogénito de toda criatura. Tienes 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Frank. Qué cantidad de disparate, compadre. Bueno, voy a empezar por el versículo 15. La palabra protótipo no es preeminencia. No existe ningún texto. Tú me tienes que demostrar a mí la palabra protótipo como preeminencia, traducido al español. La Nueva Biblia Española lo pone nacido, el nacido de toda la creación. Pero la palabra tixeo significa criatura. Según la Biblia del Oso, dice primogénito de toda criatura. Tú dijiste que ahí no está hablando de animales. ¿Qué cosas son criaturas? Animales, incluye los seres humanos y los animales. Criatura, la Biblia del Oso. Hay traducciones bíblicas que dicen primogénito de toda criatura. ¿Cómo tú vas a decir ese disparate? Que ahí no está hablando de las criaturas. Tienes que probar que protótocos sea traducido en alguna traducción al español por preeminencia. Y la palabra que aparece por preeminencia es en Colosenses 1:17. Proteo no aparece en Colosenses 1:15. Ya ahí está refutado. Aparte, ahí aparece un genitivo partitivo. Cristo pertenece a la creación. Forma parte del grupo de la creación. Ahí aparece la palabra paxe, que es un genitivo partitivo. O sea, Cristo no se exceptúa de la creación. Forma parte de la creación. Es nacido, pero también forma parte de las criaturas. ¿Viste qué fácil? Es refutante. El 16, la preposición en, que aparece ahí, es locativa de esfera. En él. Y puede servir también instrumental. Por medio de él. Cristo es el agente intermediario. Tú tienes que probar ahí que Cristo sea abstracto ahí. La preposición instrumental que aparece ahí viene acompañada con un pronombre personal acentuado, indicando una personalidad a Cristo. Entonces Cristo sí fue parte de hacer las cosas junto con el Padre. Es el agente intermediario. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles fueron la creación? Las criaturas. Ahí está incluyendo los ángeles, está incluyendo los seres humanos, está incluyendo los animales. Porque la palabra tixeo, que aparece en Colosenses 1:15, es traducido por criatura. Tus propias traducciones dice criatura. Ya a ti que te gusta utilizar traducciones bíblicas, la Biblia del Oso dice criatura, el primogénito de toda criatura. Entonces, Cristo preexistía, porque fue la primera criatura que Dios creó. Cristo forma parte del grupo de las criaturas, porque ahí aparece un genitivo partitivo. Tú tienes que demostrar que Cristo no es una criatura y que se exceptúa del grupo de la criatura. Tixeo. Ahí. Eso es lo que quería yo afirmar. Refutado. Ok. Viene la quinta y última pregunta de parte del predicador Selvin Cruz. Quinta y última pregunta. Ok, señor Frank. Ya desmontamos la idea de que Dios envió a un ángel, porque si enviaba un ángel, enviaba 2 ángeles, porque envió también a Juan el Bautista, que se menciona como Malak. Entonces, también está desmontado que usted acaba de admitir que no fue un ángel que se le dio al mundo venidero. Aquí viene mi pregunta. Mi pregunta está basada en lo que hemos hablado toda esta noche. Mi pregunta es, escucha bien, señor Frank, la pregunta. La pregunta es, ¿el mundo venidero es otorgado al Jesús resucitado? Escucha bien, ¿el mundo venidero es otorgado al Jesús resucitado, sí o no? ¿Y por qué? Ok, recuerda sí o no y luego el por qué. Tiene 3 minutos para responder, estimado Frank Enrique. Abre tu micrófono. No, es que lo tenía apagado. Cristo sí es introducido como primogénito. ¿Ok? Como primogénito. Fran, ya te va a tener el tiempo. La pregunta es si el mundo venidero Sí. se lo otorgó fue al Jesús resucitado. Esa es la pregunta, ¿cierto? Si el mundo venidero se le otorgó al Jesús resucitado, ¿sí o no? ¿Por qué? Claro.
Claro, Hebreos 1:6 dice otra No, vez no, cuando sí introduce. o no, sí, sí, Compadre, sí o que no. sí. ¿Tú no escuchas Ah, o tú eres sordo? Sí. Hebreos 1:6 dice otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, está hablando de la venida de Cristo. Aquí aparece la palabra Jotán de Palin. Jotán de Palin dice cuando, pero otra vez. Palin es un adverbio que significa otra vez, pero en su segunda venida. Dice que sería introducido en el mundo. Y después dice que los ángeles van a orar. Proskunizatosan. Ese verbo auristo antiguo que aparece ahí. Así que Cristo va a ser introducido en la tierra habitada, eucomene, en la tierra habitada, en su segunda venida. Porque la primera introducción fue cuando Cristo vino mediante la Virgen María, el nacimiento. Y la segunda, porque ella aparece cuando, pero otra vez, dice Palin, otra vez, conduzca hacia adentro, va a ser introducido el primogénito, Cristo Jesús, en su segunda venida. Esa es mi respuesta. Ok, tiene 3 minutos para refutar esa respuesta, estimado Selvin. bueno, esta noche, por ahí en las redes sociales hay alguien que hace un programa que se llama Muerte en la Olla. Yo creo que tenemos Muerte en la Olla esta noche. Señor Frank, en mi pregunta anterior usted admitió que dijo que sí, que era un hombre que se le había dado el mundo venidero, no a un ángel. Y ahorita en esta pregunta usted vuelve a decir que es a un ángel. Señor Frank, ¿es a un ángel o es a un hombre? Sí, señor, eso es lo que usted ha estado declarando esta noche. Y yo creo que toda la audiencia lo ha visto, que usted eso es lo que ha dicho. Primero dice que es un ángel, pero después dice que es un hombre. Joaquín, él está haciendo una falacia. Yo en ningún momento dije en Hebreos 1:6. Ya va, Fran, pero él está refutando no, lo brother, que pero él está mintiendo, brother. Él está mintiendo descaradamente, compadre. Escucha, Estoy Fran, refutando las 5 preguntas. Sí, pero son las 5 Joaquín, preguntas que yo le hice. Pero él está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho en Hebreos 1:6, ¿ok? Pero déjalo que él está refutando lo que él considera que tú dijiste. ¿Ves? Incluso que lo que yo recuerde, tú sí dijiste algo así, de todas maneras aquí está grabado, esto está grabado. Sí, pero no en Hebreos 1:6, no en Hebreos 1:6. Pero de todas él maneras, está diciendo que en Hebreos 1:6. Ya, de todas maneras, él está haciendo su refutación. Si él está diciendo algo que tú no dijiste, ya es su refutación, ¿entiendes? Es su refutación. Si él dice, porque Fran tiene la gorra azul, yo veo que la gorra tuya es negra, pero si él quiere decir que es azul, allá él es su refutación. ¿Me entiendes, Fran? Entonces, déjalo que él concluya su refutación, porque tú estás consciente de lo que tú dijiste. No, escúchame, yo lo digo porque él hace eso. Sí, pero es su refutación. Yo hice dos opciones. La gente aquí, o sea, la gente los ha escuchado ya, esto está grabado y sacará sus conclusiones. La gente dirá, no, pero es mentira, no pudo porque tuvo que decir mentiras acerca de Frank. Está bien, pero es mentira, Selvin, es mentira tuya. Ya, pero, ok. Vuelvo a tus 3 minutos. Sí, vuelve tus 3 minutos, estimado Selvin. Ok. Señor Frank, le recuerdo que toda mi refutación está basada no solamente en esta última pregunta, está basada en mis 5 preguntas, porque yo hice mis 5 preguntas en una línea de que usted en un lugar iba a decir sí y en el otro lugar iba a decir no. Yo lo vine preparando a usted. Recuerde mis preguntas. En una fue, si fue nacido de mujer, usted no me pudo probar que un ángel es nacido de mujer. En el otro texto yo le pregunté, en la otra pregunta yo le pregunté si Dios sujetó a algún ángel el mundo venidero. Ahora usted tenía que decir que era un hombre. ¿Sí ve? Entonces, en otra pregunta yo a usted le pregunté, ¿qué fue primero, lo espiritual o lo terrenal? En todas usted ha ido en contra de la escritura. Ahorita que usted se mira acorralado, porque va a haber muerte en la olla, señor Frank, va a haber muerte en la olla. Es que hay muerte en la olla. ¿Sabe por qué? Porque con esta pregunta, la pregunta fue clara. ¿El mundo venidero es otorgado al Jesús resucitado, sí o no? ¿Por qué? Usted tenía que contestar qué es lo que usted consideraba y usted dio su respuesta. Ahora esta es mi reputación. Sí, Dios le otorgó el mundo venidero a un hombre al cual resucitó de los muertos. Según el texto, no según Selvin, ¿verdad? No según los monarquianos. En Hechos 2, versículo 29 al 31 dice que lo mataron, dice que lo resucitó y dice que después de que lo resucitó lo exaltó y lo hizo Señor de todo. En cada lugar que se habla de la exaltación de Cristo, en Filipenses 2:8 muere. En el verso 9 lo exaltan. O sea, siempre tiene que ver que esta exaltación es a un humano que murió. Usted no me puede probar en ningún texto de la Biblia que haya un ángel que murió. No existe eso. Entonces yo creo que usted ahorita se ha dado con la piedra usted solo, porque todas las preguntas yo las encaminé a esta pregunta final. En mi pregunta final, la pregunta es bien clarita. O sea, está clarito. Dios no sujetó
el mundo venidero a un ángel. Lo sujetó a aquel de la descendencia de Abraham, a aquel de la descendencia de David. Se la sujetó a aquel nacido de mujer. Se la sujetó a aquel que nació según la ley o bajo la ley. Se la otorgó a aquel que vino a ser preeminente entre sus hermanos. ¿De dónde era? No tomó la descendencia de los ángeles. Dice que no tomó la naturaleza de los ángeles. Tomó de la naturaleza de los descendientes de Abraham. Usted esta noche ha ido en contra de la escritura y toda su teología se ha caído porque ha basado todo bajo un concepto que no se puede encontrar en la Biblia. En el texto, cuando usted ahorita quiso hacer una refutación, cuando introduce al primogénito, a los ángeles se los introduce, viene del versículo 5. En el versículo 4 lo hace superior a los ángeles. En el versículo 5 es porque lo llamó hijo, no a los ángeles llamó hijo. Se fue Frank. Se fue. Pero bueno, entonces yo creo que aquí queda muy claro el punto, que Dios otorgó el mundo venidero del cual estaba hablando el escritor a un hombre resucitado entre los muertos. Tiempo. Bueno, ha culminado, ¿verdad? El debate, bueno, las preguntas y la respuesta. 5 preguntas por lado y lado. Bueno, viene el minuto de despedida, pero lamentablemente el estimado Frank creo que tiene un internet, le está fallando, Frank, le está fallando el internet. Ahí está pegado, está aquí. Se había salido por el internet, aquí volvió a entrar, pero está pegado. Entonces, no sé, mientras que Frank se repone, si puedes despedirte, Selvin, sin hacer alusión al debate, sin hacer alusión a las preguntas, a la respuesta, nada, simplemente despedirte, tienes un minuto para hacerlo. Muchas gracias, Joaquín. Joaquín, gracias por la moderada, muy bien. Te agradezco que me has invitado, espero que no sea la última vez. Si alguien aparece ahí, parece que hoy apareció gente ahí que me está retando a debates. Si los puedes contactar, y pues los podemos hacer aquí en tu canal, uno en tu canal, uno en el mío, y tú mismo moderas. ¿Qué te parece? Y le agradezco a Franklin Enríquez, el griego apologético, por haberme invitado a este debate, y creo que ha sido de mucha información. Le agradezco a todos, también a todos los hermanos que estoy mirando, que han venido, bastantes hermanos se han hecho presentes en esta transmisión, y luego pues yo también lo voy a transmitir por mi canal, yo lo estoy grabando ahorita, y pues te agradezco, Joaquín, muchas gracias, hermano, y ahí estamos en el mismo sentir siempre, apoyándonos, ¿verdad?, en lo que podemos uno a otro, y los hermanos también te tienen mucho aprecio en el canal y en el chat, también siempre están viendo tus videos, y pues gracias a todos, paz. Amén, Selvin. Bueno, por aquí está Rodrigo Villalco, dice listo, Ruti, él quiere debatir contigo sobre el nacimiento virginal, él es trinitario, Rodrigo Villalco es trinitario. ¿Lo puedes contactar? ¿Lo puedes contactar? Sí, yo tengo el número de él, yo te lo paso ahora para que ahí se pongan de acuerdo, o ahí vemos, y yo modero el debate, ¿listo? Ok. Sí, había dos, había otro también. Sí, bueno, el que quiera ahí me escribe. Bueno, lamentablemente Fran Enrique se quedó pegado. Ahí lo que pasa es que se quedó pegado al internet de Fran Enrique, para que tenga su minuto de despedida, para ser neutral en esa parte, pero creo que el internet le ha fallado. Ustedes pueden ver ahí que el hombre está tratando de el internet llegar. Entonces, no sé si lo esperemos un ratico más. Vamos a saludar aquí. Bueno, mi internet está muy malo, dice Fran. Aquí está el comentario. Mi internet está muy malo. Sí, el internet de Fran está muy malo. Pero bueno, gracias a Dios se logró concretar las preguntas y las respuestas. Sin más que decirles, saludos a todos, bendiciones. Recuerden suscribirse a su canal Doctrina Sin Tabú.